Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Del fondo a la forma de cómo limpiar un cajón. En el episodio del día de hoy vamos a compartir, como siempre en los episodios de la tercera sección, nuestros escritos con el interruptor de cómo limpiar un cajón. Vamos a compartirlos, leerlos y reaccionar al escrito de la otra. Yo quiero aclarar que ambas nos sentimos un poco perdidas, porque estuvo bastante complejo el día de hoy este interruptor, pero bueno, de eso se tratan y creo que de ahí salen logros, de este tipo de retos. El peor cuento de terror que alguna vez haya pisado el papel. Eleonora. Lo hice como me dijiste, verdaderamente hiriente. No sabía qué escribir, así que me senté frente a la hoja en blanco y me propuse escribir el peor cuento de terror que haya alguna vez pisado el papel. Comencé aún dudosa de mis intenciones y borrando constantemente con la ingenua esperanza de que la horrible creación que estaba engendrando tuviera un futuro. Sin embargo, luego de una considerable cantidad de líneas, sellé el destino de este manuscrito prometiendo que apenas terminara iría a parar al cajón de los escritos que nunca saldrán a la luz. Tras unas cuantas horas de trabajo liberado, nada arduo la verdad, más bien desconcentrado, tiré el lápiz y guardé con arrebatada fuerza el manuscrito en el cajón. Aquel cajón se había convertido en el lugar de mis escritos sin futuro, mis cartas sin receptor y mis novelas sin audiencia desde que mi compañero de piso había muerto a causa de un motociclista borracho. Nunca me sentí melancólica ni triste al pensar en lo que había sido de ese cajón antes, y había fácilmente dado por hecho que todo lo que había allí era solo basura destinada al abandono. Jacobo era un buen muchacho. Había sido mi compañero de piso durante 16 meses y se había ganado mi confianza. No hablo de afecto ya que en realidad no me dolió mucho cuando murió. Por alguna razón sentí que en realidad ni lo conocía, y si falta me hacía nunca notaría en realidad que no estaba. Jacobo y yo teníamos una relación de compañeros de piso poco común. Él trabajaba de noche y yo de día, de forma que en realidad solo una o dos veces nos cruzamos en todo el tiempo que vivimos juntos. ¿Cómo nos comunicábamos? Notas en el cajón, que luego se convirtieron casi en cartas, luego en novelas y reseñas de estas, cuentos y repentinamente Jacobo era mi crítico y lector número 1. Yo dejaba mis manuscritos llenos de dudas en el cajón para que los ojos que llegaban aburridos a las 9 luego del turno de la noche los leyeran y me dijeran si definitivamente habría sido mejor idea dedicarme al negocio familiar de los envueltos criollos. Sus notas eran a veces crueles. Había días que llegaba y revisaba el cajón para encontrar mi manuscrito lleno de escrituras al margen y un papel adjunto que me recomendaba más de 20 lecturas nuevas. Era bueno para mí como escritora, pero mi parte humana y sensible debe confesar que más de una vez deseo que llegara el día en que ya no hubiera más notas. Y llegó, porque no hubo más Jacobo. O al menos eso había pensado hasta que me encaminé en la escritura del peor cuento de terror que hubiera alguna vez pisado el papel. Al día siguiente de poner mi manuscrito en el cajón, llegué tarde y cansada del trabajo. Ahora que lo pienso, debí tomar una siesta antes de decidir repentinamente limpiar el cajón. Debí comer algo, debí estar con mis sentidos al 100% porque lo que vendría era digno de ser escrito en el guión de una película de Tim Burton. Llegué al piso y sí, saqué todos los papeles del cajón para evitar que le saliera a pies y mis manuscritos escaparan con delirios de publicación o participación en algún concurso literario. Quería echarlo todo directamente a la basura cuando de repente mis ojos se cruzaron con la letra del difunto sobre los trazos del peor cuento de terror que alguna vez haya pisado el papel. Había letras ajenas en este cuento y en aquel que había escrito hace 2 días, y en la carta que había escrito sin esperar respuesta, y en la novela que había terminado hace unas semanas. Letras del difunto, notas y palabras incluso en mis cartas del día en que creía que mi compañero había partido. Eran notas furiosas y heridas, y aunque estaba petrificada de terror,
Aunque temblaba y caían gotas frías de sudor por mi espalda, en lo único que pude pensar fue, tal vez debí extrañarlo más cuando murió. Notas. Jacobo. Las letras tienen el poder de mostrar la verdad como si de espejos se tratara. Ni la muerte misma se escapa de una pluma y un papel. Ya que lo sabes, podría irme en paz a apreciar Eleonora, porque yo sí te aprecio. Podría dejarte finalmente mi piso y migrar a donde sea que esperan mi alma. Pero aún no eres la escritora que esperaba. Este cuento definitivamente es el peor cuento de terror que alguna vez haya pisado el papel. Quiero decir que para haber compartido que luchamos mucho para escribir estas historias, a mí me pareció una grandiosa idea. De verdad, que me pareció una grandiosa idea. Me gustó mucho. Lo que pasa es que el interruptor de cómo limpiar un cajón, no sé por qué este en particular, es como que para mí me direccionó mucho hacia lo que es hacia lo que es un instructivo o hacia lo que es como algo tan puntual como limpiar un cajón. Como que el interruptor yo sentía que no era tan abierto, era súper puntual, pero nunca se me hubiese ocurrido lo que te imaginaste y me encanta muchísimo, o sea, me gustó muchísimo, no me esperé eso. Tengo 3 puntos anotados que son los que más me gustaron. El primero, que es como la idea del cajón como comunicación, me pareció muy chévere. Como que esa dinámica de yo dejaba ahí, no sé, una nota, y luego pasamos a cartas, y luego pasamos a novelas, y luego pasamos como las reseñas de esas novelas, y poco a poco el cajón se volvió ese como medio de comunicación. Y eso me parece increíble, no lo había pensado, y tiene hasta lógica, como el cajón que siempre está en el mismo lugar, pero tú ingresas cosas y también cuando las sacas, por ejemplo, el cajón es como una especie de comunicación con la persona que ingresó esa cosa, o sea, como con tú mismo del pasado que metió tal cosa en el cajón, ¿sí? Como que el cajón es súper atemporal y no había pensado eso y me gusta que sea así en el cuento. Y pues mucho más atemporal si tenemos a un muerto. Así que es súper atemporal. Lo otro que me gustó es algo súper chiquito, como que está súper sutilmente mencionado, pero me pareció muy chévere. Y es lo de la división entre escritor y persona. Como cuando dice como era muy bueno para mí como escritora, pero como persona, como que sí me dolió un poco. Me gustó mucho eso, porque es como una manera... O sea, fue muy sutil, digamos, el comentario, pero me parece que se puede magnificar y es toda una reflexión como de sí, los escritores también son personas. Entonces pueden pasar todo ese tipo de cosas y las cosas que te pasan como personas las puedes transmitir al lado del escritor y las cosas que te pasan como escritor lo puedes transmitir a tu lado de persona. Algo así. Y lo último, me encantó cuando, de verdad que me dio mucha risa, cuando Dani estaba leyendo y el menor estaba sacando digamos, las cosas del cajón y dijo como hay que sujetarlas para que no se vayan corriendo con delirios de publicación. Me causó mucha gracia. Me dio mucha risa. Ese comentario me gustó muchísimo. Con delirios de publicación. Es eso, es como esos escritos que dejamos en un cajón y ahí se quedan. Como esos escritos que se quedan ahí, que se quedan en un cuaderno, en un cajón, que se quedan en un cuaderno, en una gaveta, pero que no creemos que sean lo suficientemente buenos, tal vez, para ser leídos a otra persona. Y también el hecho de que este cuento sea leído, sí, como que el cuento que escribió Leonor es este cuento, pues digamos, entonces este cuento ya fue leído, como que no se quedó en un cajón, como que en serio se leyó y me parece un... Así que, pero sí voy a estar de acuerdo con Jacobo en que sí es el peor cuento de terror que haya pisado el papel. Pero no porque sea un mal cuento, sino porque no es de terror. Pero bueno, yo sé que eso ya estaba contemplado en la Sí, situación. quiero decir que, bueno, primero dos comentarios sobre lo que tú estabas diciendo. El primero es que, mejor dicho, esto es de esos cuentos que cuando lo terminé,
yo pensé, wow, esto se vería mucho mejor si lo estuvieran viendo. Porque es que Como en una película. yo lo escribí, pero yo lo que me imagino es, mejor dicho, la primera parte, cuando dice Eleonora, lo hice como me dijiste, verdaderamente hiriente. Esa primera parte me la imagino como escrita a mano y también las notas de Jacobo al final. Yo, luego de terminarlo, yo dije, uff, a mí me encantaría que hubiera una forma de ponerle como notas alrededor, porque quedaría muy genial, sería como, o sea, como literalmente como yo me lo imaginaba al hacerlo. Entonces sí, creo que alguna vez como lo seguiré nutriendo y haré algo así, porque me encantaría que quedara así. Pero sí, definitivamente es uno de esos cuentos que uno esperaría verlo, como no solamente leído, sino verlo con sus propios ojos. La otra cosa que quería decir sobre uno de los comentarios que tú hiciste fue que cuando hablaba como también de esos, o la idea de esos escritos que ella mandaba al cajón y que ella esperaba que se quedaran ahí, o sea, no usarlos para nada más, también siento que es algo que yo he reflexionado mucho y que, por ejemplo, yo ya he hablado de que yo tenía un profesor en el primer semestre que nos decía que debemos aceptar que hay escritos que son para practicar, como que no son hechos para sacar. Y es que yo siempre he luchado con eso porque yo siento que si le trabajo y trabajo a uno puede ser muy bueno, o sea, como que ninguno es para desechar. Él siempre nos dijo que hay que aprender a desechar, o sea, literalmente que hay que dejarlos ir. Y yo siento que eso es algo tan difícil, tan difícil para mí, en serio. Entonces, yo siento que si yo vuelvo a leer algo que estaba hecho para desechar, yo seré como, esto se puede hacer mejor y lo comienzo a modificar y lo comienzo a intentar mejorar, pero no, como que me siento muy mal. Pero partiendo de eso. Sí, me siento muy mal de desechar algo completamente. Pero siento Sí, que como pienso lo mismo. siguiendo esta misma línea de lo que este profesor nos decía, eh, ella como que también tiene ese miedo, como que ella dice, bueno, sí, esos escritos están allá para desecharse, nunca van a salir, todo bien, pero al final cuando escribe ese, ella es como, no, los voy a botar de una vez porque si no van a salir, estoy segura. Entonces también es ese intento de dejar las cosas para desechar y de dejarlas ir. Como ella en serio dice como, voy a dejarlo ir. Y ahora que lo pienso también, estando Jacobo en esos escritos, pienso que también es una forma de decir como ya no más contigo, como ya no estás aquí. Como también es una forma de tratar de sacar o tratar de aceptar y de sacar a Jacobo como ya. Pero al final uno sabe que eso también fue parte de un cuento y como que comienzas a pensar como sí, y ella puede tener todos los deseos de desecharlo, pero mira lo que escribió. entonces, Exacto. entonces eso también me gusta porque es como eso que muchas veces nosotros queremos hacer algo o no queremos hacer algo o alguna cosa y lo escribimos en un cuento, lo escribimos en alguna cosa. No es como si lo hubiéramos hecho, pero ahí está en el cuento, como ahí está el deseo, ahí está el personaje que lo hizo por ti, pero en realidad no está hecho en la realidad. Entonces eso también me hizo pensar cuando lo terminé. Y ahora, pues hablando un poco más de la preescritura, sí, fue muy difícil, porque yo tenía más o menos una idea de lo que quería tratar con el cajón, porque hace poquito comencé un libro de literalmente la trama son dos, bueno, ellos ya son adultos, pero viven en un mismo piso, se quedan en una misma cama, solo que nunca se cruzan, o sea, literalmente la trama es así. El chico, como Jacobo, trabaja en las noches, o sea, trabaja en el turno de noche y es como de 6 de la noche a 8 de la mañana.
y la chica trabaja como de 8 de la mañana a también 6 o 7, yo no sé bien cómo son los horarios, pero se cruzan, entonces nunca se encuentran en el piso. Como cuando él está durmiendo en la misma cama, ella no está ahí. Entonces, como esa visión, yo se había pensado en tratar algo como de la comunicación por medio del cajón. Pero como que en serio no tenía idea de cómo comenzarlo, como todas las ideas me parecían como sin futuro. Entonces, como que lo que opté por hacer fue tomar varios elementos de cosas que había estado leyendo y viendo por estos días. Entonces, una de esas cosas que le dije a Julia antes de comenzar fue la película de Los Otros, que no sé quién es el director, pero hace poco la vi. Y como tomé elementos de esa película, tomé elementos de este libro que estaba leyendo y dije como, bueno, vamos a comenzar. Y aún así, esta idea como primaria que tuve estaba como cojeando para mí. Entonces, literalmente, la primera línea que escribí fue, no sabía qué escribir. Así que me senté frente a la hoja en blanco y me propuse escribir el peor cuento de terror que haya alguna vez pisado el papel. Todo comenzó por esa frase. Y no, o sea, como que esa frase al comienzo no era de Leonora. Literalmente era yo diciendo como, en serio no sé qué escribir. Entonces, Sí. ya con esa premisa, ya con esa primera línea, yo continué tratando como de forjar esa idea que había tenido con estos referentes. Y creo que una de las cosas más chistosas que me pasó como en la escritura de este cuento fue la elección del título. Porque yo lo primero que escribí fue todo el cuento, todo lo que está en la mitad. Las notas las escribí al final. Y cuando escribí las notas y lo estaba releyendo, pensando en un título, me di cuenta que que podía utilizar ese recurso de nombrar varias veces el peor cuento de terror que alguna vez haya pisado el papel. Y traté de nombrarlo varias veces durante el cuento y eso ya fue algo que vino luego de la escritura de todo el cuento y que fue ya más una decisión estilística y luego lo elegí como título. Entonces, como fue muy chistoso porque en serio yo no sabía qué ponerle, pero luego de decidir ponerlo varias veces dije como, va a ser mi título. Como eso tiene que ser el título. Pues creo que ese fue como el proceso de preescritura, aunque pasaron muchas cosas como siempre en la escritura que lo cambiaron, que lo hicieron para un lado, para otro, pero creo que lo más interesante que me pasó en esta preescritura fue que literalmente yo lo comencé como si fuera yo, tratando de decir que no sabía qué escribir y esperando que este también fuera uno de esos escritos o bueno, el primer escrito que me animara a desechar, que al final no será así porque pues me gustó después de todo, como me sentí un poco extraña y no estaba como segura de él, pero me gustó. Tiene como una idea que se puede trabajar, entonces fue un viaje con este ejercicio bien interesante. La verdad es que yo tengo un gran problema, porque yo para este ejercicio escribí tres cosas. O sea, escribí tres cosas y no sé cuál leerles. O sea, como que ninguna me gusta al 100%, pero las tres tienen cosas por decir y les prometo que en serio no sé cuál leerles. La verdad es que para mí también fue un ejercicio bastante complicado, pasé por muchísimas cosas, pero bueno, ya les explicaré todo el proceso que fue, como dijo Dani, el viaje que fue este escrito. Pero bueno, pero por ahora les leeré. Se llama Papeles de cajón. Quise ayudar a mi mamá cuando entró a la habitación a limpiar, pero estaba ocupado en el patio trasero escribiendo algo para mi siguiente hora. Un título y luego unos capítulos. Pan comido. Todo está en su lugar.
Los lápices a mi derecha, el borrador justo encima y los cajones a la izquierda. Las ganas por escribir iban creciendo y creciendo desde el día en que acabé de leer mi último libro. Había pasado semanas colocando papelitos con ideas en mis cajones, y ya era hora de juntarlos en una obra maestra. Saqué el primer papel. Se leía "Mi mamá limpiaba mi cuarto". Perfecto. Primer papel anotado. El segundo, mi siguiente obra. Uniría esos dos papeles en una misma oración para que se vea causalidad entre uno y el otro, y no parezcan dos sucesos alejados. Tercero, sarcasmo. Qué gran idea. Colocar un poco de humor en lo que se escribe siempre nutre la narración. Agregaré pan comido. Lo he leído muchas veces y siempre me suelto una risita. Funcionará. Cuarto, papelitos en los cajones. Debo hablar sobre mi idea de los cajones. Esa es clave para que la narración esté completa. Ahora le agrego un narrador, dijo Eduardo. Admítelo, me gritaron mis orejas. No sabes sobre qué escribir. Ay, solo quiero decir que es muy gracioso. Es que es muy chistoso que ambas hayamos sido como, bueno, no sé qué escribir, pero hay que escribir sobre eso, ¿sabes? Exacto, por eso me estaba muriendo la risa cuando dijiste. Bueno, ya después cuento la historia, pero... Sí, es que siento que eso también es como muy interesante de ver como ejercicio creativo. Porque, o sea, en serio que se crean cosas muy interesantes cuando comenzamos a pensar en el ejercicio creativo en el cuento. Entonces, ambas optamos por eso. Porque siento que como que de tanto pensar en ello no había otra salida para para este, para este ejercicio. Porque también el no saber qué escribir es una forma de comenzar. Y siento que muchas veces es difícil incluso comenzar desde ahí. Pero el solo hecho de escribir una primera frase, como yo le contaba en el mío, o el solo hecho de pensar en eso, como lo hiciste tú, siento que es una forma interesante de comenzar, es una forma de comenzar. Y no, tampoco es como si no, mejor dicho, nos hayan quedado dos escritos totalmente incoherentes o algo así, porque siento que ambas logramos muchas cosas escribiendo desde la nada, escribiendo desde el no saber qué escribir. Entonces, primero me pareció muy divertido y incluso me hizo pensar en que es interesante como ejercicio creativo, como de cómo limpiar un cajón se convirtió también en un ejercicio de escribir sobre no saber escribir, sobre no saber qué escribir, que es un ejercicio interesante como ejercicio creativo. Por otro lado, siempre hablamos de esto una y otra vez, pero creo que es algo no solamente que nos gusta a nosotras usar, sino que también hemos analizado muchas veces en cuentos de otros. Y es como la circularidad y también la circularidad en torno a la escritura y lectura y creación en general. Me parece muy atractivo de tu cuento como esa forma de cerrar pero no cerrar, como tú comienzas a ver para dónde van las cosas, como cuando vas en la mitad del escrito, pero igualmente sigue, no sé cómo escribirlo, como si fuera como si fuera una espiral, exacto. Entonces tú vas recolectando esa información, por decirlo así, del cuento y vas cerrando con cosas que aprendiste al comienzo del cuento. Entonces también son como formas distintas de utilizar esa circularidad. Y otra cosa que quería decir es que es un muy buen microcuento. Como nosotros vimos en segundo semestre microcuentos y algo que me pareció muy interesante de ver fue la noción del microcuento, como no solamente ese cuento chiquito o esas pocas líneas o eso. Por ejemplo, ese cuento, no recuerdo de quién es, perdón, pero el que se llama El Fantasma, que solamente dice literal El Fantasma y hay un espacio en blanco. Como es súper... No lo conocía.
es súper loco, pero me parece que es súper conceptual. Bueno, el punto es que no, como esa visión vimos eso, que no era solamente microcuento como ese que solo es una línea o 3 líneas o que es súper chiquito, mejor dicho, sino la visión del microcuento como, o sea, lo que hace un microcuento es que la acción o la trama está contenida en como en ese poco espacio, pero no necesariamente debe ser así de pequeño. Eso, como tu cuento, aunque es corto, me hizo pensar en un cuento que leímos cuando vimos microcuento, que era el ejercicio de un compañero, que él había hecho, su microcuento literalmente era como de una hoja completa, y todos dijimos como, ¿what? Pero hizo algo muy interesante, que es que o sea, como el microcuento en sí, lo que está pasando, se cuenta como en 2 líneas al comienzo y 2 líneas al final. Pero todo lo que está en medio es lo que piensa el personaje. Y es un montón de cosas que piensa el personaje, eso, o sea, les cuento así cortico. Es un personaje que está viendo al otro lado de la calle un sillón y comienza a decir que va a pasar la calle hacia el sillón. Tiene muchas cosas ahí en medio, pero todos son pensamientos de él. Pero entonces al comienzo él está parado ahí y lo que hace al final es que va a cruzar y lo va a atropellar un camión. Pero lo salva otro señor que estaba pasando. O sea, eso es como lo que pasa. Literalmente es como el chico va a pasar la calle, lo va a atropellar un camión y lo salva un señor. Y luego aparece como, al final dice como, algo así como primicia, un señor salva a un joven antes de que fuera atropellado por un camión. Literalmente la historia es esa cortica y como el microrrelato o la carne del microrrelato está en esas líneas del comienzo y del final. Pero todo lo que está en medio es todo lo que piensa el chico antes de decidir pasar la calle. Y es súper interesante cómo lo trata él. Pero es un microcuento porque en sí, como el cuento son las 2 primeras líneas y los 2 del final. Entonces es una cosa súper loca y es como una experimentación que se basa en sí de entender el microrrelato más allá de su extensión. Eso me hizo pensar tu cuento, porque a pesar de que sé que es cortico, pues me hizo pensar en ello porque lo que está pasando es algo, como la acción en sí es algo chiquito. E incluso es difusa la acción, porque tú piensas como, yo estoy leyendo esto, pero hasta qué punto esto es lo que él está escribiendo, o lo que está pensando, o qué es lo que está haciendo. Entonces, sí, esa espiral de pensamientos, eso que está diciendo el personaje allí en el cuento, en realidad se resume en una acción muy pequeña, que es no saber qué escribir. Me encantó como verlo desde esa forma, desde la teoría del microrrelato. La verdad es que esto fue todo un reto. Yo, como les estaba diciendo, eh, hice muchos escritos, hice 3 escritos. Y la verdad es que ninguno me convence al 100%, pero creo que en todos sí hay algo que, pues, se pudiese rescatar. Creo que la razón por la cual tal vez era la mejor elección para leer es porque me hizo pensar mucho el cuento de Dani, me hizo pensar mucho en este cuento. Como cuando Dani habla de eso, de no saber qué escribir. Que como, eso fue lo que me pasó en este. Digamos, no se les va a leer, pero digamos en el primero hablé literalmente de lo que habló Dani sobre el coleccionar, como el desechar y el coleccionar. Cuando Dani hablaba de estos cuentos que mantenemos y es como estos no son para publicar, sino que se van a quedar ahí, o esto tengo que aprender a desecharlo, como esto, ¿no? Entonces de eso hablé en el primer cuento. En este segundo hablé precisamente de no saber qué escribir. Y pues el tercero ya es un poco muy diferente porque es una obra. Pero este segundo me dio muchísima risa porque yo no empecé por escribir no sabes qué escribir, sino que empecé
por el admítelo. O sea, ese fue lo primero que escribí. Está de últimas, pero lo primero que escribí fue el admítelo. Porque yo no sabía qué escribir. Y me sentía así como necesito escribir algo, necesito tener algo escrito. Y es como esa presión que nos ponemos. Y pues en este caso, un poco presión existente, porque teníamos que tener esto listo para hoy. Entonces, yo estaba pensando también, o sea, yo creo que el proceso de preescritura da mucha risa. Y más con ese interruptor, creo yo que tanto para mí como para mí, porque el 90% de mi proceso de escritura fue como yo pensando durante mi día a día a ver qué se escribía. O sea, literal, en mi día a día mirando el cajón, como bueno, pero ¿qué puedo hacer? Cómo limpiar un cajón. Y yo pensé, fueron noches en vela, de verdad. Pensé incluso, esa idea me gusta, como que lo que pasa es que no la extendí, pero si a alguno le gusta y quiere escribir algo sobre eso, o Dani, si te gusta y quieres escribir algo sobre eso, pero pensé en los cajones de la memoria. Yo, de verdad que pensé muchas cosas. Pensé en un momento, con esto, los cajones de la memoria, en un momento, como que en mi desespero, como de no sé qué escribir, me puse a pensar como tenía ideas y ahora parece que hubiesen limpiado los cajones de mi memoria y ya no sé qué escribir. Y me pareció una idea linda, pero no la escribí. Ah, creo que este interruptor me hizo dar cuenta que hay tantas cosas allá afuera, pero que no es tan sencillo como solo que hayan muchas cosas afuera. No es como, oh, tengo un montón de interruptores, un montón de cosas que escribir. Es mucho más complejo que simplemente tener un montón de cosas a tu disposición. Es una organización que tienes que hacer. Tienes que tomarlas, tienes que redactarlas, tienes que desglosarlas. Y si no lo haces, de nada te va a servir una mesa llena de ideas o de cosas. Sí, yo cuando pensé en el interruptor, porque este lo propuse yo, y fue, fue toda una locura al final, porque yo cuando lo pensé, lo primero que vino a mi mente para escribir hace tiempo, cuando primero se me ocurrió, fue eso de limpiar un cajón y que cada una de las cosas que sacas trae como memorias, trae experiencias o trae cosas detrás. Pero al final no me fui por esa idea porque, como decía Julie, es muy difícil tener, o es muy difícil a veces tener la idea y pasarla al cuento en sí, porque en el cuento lo que necesitas es una acción, en el cuento lo que necesitas es personajes y que pase algo. Ujú. Entonces, el pasar una idea por sí misma a un cuento es difícil. Y es ahí donde necesitamos pues de toda esta preescritura, de pensar entonces en unos personajes, de pensar en quién, qué va a pasar, como cuál va a ser el punto de giro, qué es lo que quiero contar. Porque puedo tener una idea, pero no va a ser esa, eso no es lo que va a pasar. Debe haber, como decíamos, una trama, una acción. Entonces, creo que también por ese lado fue que yo también me decanté por escribir algo diferente, porque siento que también la idea de todas estas memorias, la idea del cajón lleno de cosas que nos recuerdan a otras cosas, es una idea muy de reflexión, pero es para escribir un cuento tal vez muy estático, no con un punto de giro, o no lo sé, como en ese momento yo no pensé en otra forma de hacerlo y creo que me llamó más la atención seguir buscando ideas. Y también ahí estuvo el problema, creo que para ambas, como que pensábamos que ninguna idea era... Era suficiente. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Como que tenías ideas y ninguna parecía lo suficientemente buena o, no sé, redactable, narrable. Como que no, yo no lograba encajarlas. Y la verdad que quiero terminar un buen cuento. O sea, en serio, quiero, porque así sea coger alguno de estos tres y pulirlo o hacer algo nuevo. Pero es que se siente raro no poder hacer algo. O sea, se siente raro no sentirte 100% a gusto con lo que escribes, creo yo. No sé. Pero también creo que ahí va.
esta idea que Dani propuso, que me gustó mucho, de las cosas que se desechan. Bueno, que también coloqué en uno de los cuentos. Que las cosas que se desechan, como a veces tenemos ideas, papelitos, y esos papelitos no todos van a ver la luz de un cuento o de un poema, sino que solo van a ser papelitos. Papelitos que están ahí con pequeñas palabras, pequeñas ideas o pequeñas cosas. Y eso también es escribir y eso también es pan de cada día de un escritor. Y eso también hace parte de la escritura. Pero a mí por lo menos se me hace, como dicen, muy difícil. Como que se me hace muy difícil pensar como, no, esto ya es una idea, dejémosla ahí. No, como que en serio quiero cogerla y desarrollarla. Pero también eso es como se dice, un arma de doble filo, ¿no? Porque si tú, o sea, tampoco puedes forzar las ideas. Como que es un arma de doble filo y es todo un cuento. Este interruptor se pasó a convertir como en debates de escritor. Problemas del escritor parte uno. Por favor. Pero esto es la vida real. Sí. No, sí, sucede, pasa de verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos ideas maravillosas y después las queremos plasmar y es como, bueno, tal vez no es tanto como yo creía. Así que bueno, sí, eso como por ese lado. Y creo que la otra cosa que quiero decir es lo que dice, cuando Dani dijo que nos gusta mucho esa claridad en la narración y que la hemos leído y analizado en otros cuentos, yo creo que el primer cuento que yo sé que Dani hizo, o bueno, creo, cuando y lo pensé yo, fue en Continuidad de los Parques, de Cortázar, porque me gustó mucho lo que habíamos hablado en el episodio sobre los mejores cuentos de la literatura universal, parte 2, porque hablamos como de la conjetura, de que el cuento no nos dice la cosa exactamente, sino que nosotros somos los que hacemos la conjetura y creemos que estamos viendo algo y creemos que hicimos un descubrimiento y creemos que todo se cierra. Entonces me gustó intentar, o bueno, eso fue una de las cosas en las que estaba pensando mientras escribía este cuento en particular, porque es como que tú crees, o bueno, se supone que ese era el objetivo, que tú creyeras que esta persona que está hablando en primera persona es la que está escribiendo ese mismo cuento, ¿no? Pero no es algo, me parece que no es algo explícito, pero se supone que es lo que está sucediendo. Y para mí, mi parte favorita, o sea, esa parte me encanta. Eso sí me gusta, como que eso creo que es una herramienta que podría ser en algún otro cuento, o tal vez en una mejora de este, no lo sé. Pero cuando está hablando en primera persona y de repente dice como, ahora le agrego un narrador, y ya hay narrador. Porque dice como, ahora le agrego un narrador, dijo Eduardo. Antes no había eso, o sea, antes era una persona hablando en primera persona, como yo hice esto, yo hice lo otro. Bueno, esto también se reconoce más fácil si lo lees, como que si lo ves con tus ojos, porque esa parte está en guión, o sea, está en guioncito, y luego dice, dijo Eduardo. Entonces como que uno sabe como, ah, mira, le agregó un narrador, ¿sí? Así que eso me gustó mucho, como que eso sí me gustó bastante. Esa es la segunda cosa. Y la tercera y última cosa es que este cuento, no mentira, no este cuento, todos los cuentos que escribí para esta, todos los cuentos, los dos cuentos y el poema que escribí para este interruptor, me hicieron, pero eso me di cuenta cuando los terminé de escribir y estaba tratando de leer los tres. Creo que se nota mucho que tus alrededores influyen en lo que escribes. Porque, por ejemplo, en este cuento habla, no sé, de un patio o como que todo lo que yo estaba escribiendo me estaba imaginando un clima cálido, ¿cómo así? Como una ciudad costera, con patio. Y ese tipo de cosas yo no sé por qué, no se me ocurren cuando, no sé, cuando estás en clima frío. Como que cuando estás en clima frío, escribes sobre clima frío, escribes sobre lo que pasa en la ciudad, escribes sobre los edificios, ¿sí? Como que hemos escrito muchas cosas que en realidad muestran mucho nuestros alrededores. Y ahora eh, escribí algo sobre clima caliente y pienso como, qué curioso es que el hecho, que el lugar en donde estés influya, aunque tú no lo pienses, sino que te das cuenta después influya en lo que escribes. No es algo muy evidente, es algo muy sutil, de lo cual la verdad solo lo sé yo. Alguien más que lea no va a decir eso, pero creo que es una reflexión interesante para comentar y es como que de verdad nuestros alrededores influyen muchísimo cuando estamos escribiendo. Para terminar, yo creo que como una de las cosas que me quedan de este ejercicio, que
no pensé que fuera a, a salir así, es que al final este ejercicio de escribir sobre cómo limpiar un cajón también nos hizo pensar sobre cómo tratamos nuestras ideas, cómo las sacamos y cómo este cajón de todas estas cosas que tenemos por escribir funciona al final. Cómo es este proceso de escritura y cómo existen estas otras ideas que son difíciles de poner en el papel, pero igual están en el cajón. Yo creo que estoy muy de acuerdo y creo que también lo que a mí me quedó de este ejercicio es que hay veces en que sí debemos no ser tan fuertes con nosotros mismos. Porque eso pasa mucho cuando escribimos y más que todo cuando escribimos y sabemos que vamos a compartir lo que escribimos. Porque es que es muy fácil escribir y dejar las cosas guardadas en un cajón. Como que es muy fácil tú ser tu propio lector, porque muchas veces tú lees lo que escribiste y como que ya tienes la idea, ya sabes qué escribiste o por qué lo escribiste, pero cuando te dicen ahora léeselo a alguien, eso es otro asunto. Yo siempre he creído que es muy valiente leerle a alguien lo que escribes. Sin embargo, a veces parece fácil cuando te gusta, o no sé, como que te gusta mucho y te sientes orgulloso y dices como, quiero leerlo a alguien o algo así, pero más valiente es cuando no te gusta o no estás 100% convencido, e incluso hay personas que te pueden, como Jacobo, dar retroalimentaciones, ojalá no tan malvadas, que te duela tu corazoncito, sí, pero siempre es importante, siempre, yo creo que sí, siempre a la larga es importante ese tipo de recomendaciones. Y lo que decía Eleonor, como escritor y como persona, o sea, como cuando hablamos de esa edición, es importante esas dos esferas, y es importante que reconozcamos ese proceso, o sea, que tengamos en cuenta que el proceso es importante, que no solo es el resultado, sino todo el proceso que tuviste, todo lo que pensaste, eso va a incidir mucho en el resultado, pero también cómo te sientes tú con respecto a lo que escribiste. Creo que es una invitación a darle una oportunidad a esos escritos que tenemos en el cajón. También, así como dar una oportunidad a aquellas ideas que muchas veces nos negamos a rechazar o a desechar, pero dar una oportunidad a los escritos que están en el cajón para ser leídos. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.